Buenas tardes, hoy nos acompaña Natalia Zuluaga. Ella es licenciada en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Estudios Latinoamericanos, Cultura y Gestión de la Universidad de Granada en España, actualmente docente de secundaria, docente de pre-ICFES de la Universidad Tecnológica y docente del SENA. La pregunta a la que ella nos va a dar respuesta es cuáles son las ventajas o desventajas de aplicar una prueba de aprovechamiento en lugar de una prueba sencilla en alguna materia en particular. Veamos, Natalia, qué nos responde a esta pregunta. Desde mi experiencia docente, considero que este tipo de pruebas son muy importantes y valiosas porque podemos descubrir cosas muy interesantes en nuestros estudiantes. Cuando nosotros formulamos mediante un proceso, teniendo presente las características de nuestros grupos, de nuestros estudiantes, las diferentes opciones de respuesta nos pueden ayudar a encontrar cosas puntuales en nuestros estudiantes que nos brindarían luces para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido se hace muy interesante porque cada estudiante es un mundo diferente y cuando nosotros observamos con lupa las respuestas que ellos dan, podríamos darnos cuenta de muchas cosas que son importantes para el proceso. También es importante la manera en la que se presentan los contenidos. Un estudiante se siente menos abrumado cuando recibe una prueba de este tipo a cuando tiene que argumentar desde cero con sus propias palabras. Sabemos que las inteligencias múltiples nos enseñan que todos son diferentes y tienen fortalezas distintas, entonces este tipo de pruebas nos ayudan a que sea más fresco la evaluación en diferentes áreas, ¿cierto? Lo importante es que debe ir acompañada con otro tipo de valoraciones, no como una única herramienta, porque haría que no se desarrolle bien el contenido y sobre todo tal vez sería un poco problemático para los estudiantes que les gusta argumentar con sus palabras en otros momentos, ¿cierto? Que esa sería una de las cosas que viene a ser un poquito difícil para este tipo de pruebas, que a veces no nos permiten valorar muchas más cosas en los estudiantes. En sí es muy interesante, creo que de la manera adecuada nos brinda muchas cosas. El problema viene siendo si nos excedemos en la aplicación de ellas. Mis estudiantes, por ejemplo, siempre se mostraron muy receptivos a ellas, felices, alegres, porque sienten que es una prueba que de fondo no les no les implica, según ellos, entre comillas, hacer unos esfuerzos muy grandes. Igual sí los están de otra manera porque yo los evalúo pensando en otras cosas, pero siento que esa misma libertad que les brinda ese tipo de pruebas hace que tengan un rendimiento diferente y en ocasiones muy positivo, ¿sí? Frente a otros tipos de valoración, como exámenes escritos, exposiciones o diferentes talleres o proyectos a desarrollar. Lo importante yo creo es saber que tenemos que equilibrar, ¿sí? Al estudiante lo debemos es valorar y entonces estas pruebas nos permiten valorar de una manera diferente, pero no completamente los contenidos de una asignatura. No podemos pretender que con una prueba en nuestro país tipo ICFES vamos a valorar todos los conocimientos desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas pruebas obviamente tienen muchas cosas que nos han mostrado estudios de la importancia para conocer cómo está, por ejemplo, no solo el estudiante, sino cómo está un salón, cómo está una institución educativa frente a otras, frente al departamento, frente al país, frente al mundo, a nivel académico. Entonces son pruebas muy interesantes, pero hay que saberlas manejar los contenidos de una asignatura. No podemos pretender que con una prueba en nuestro país tipo ICFES vamos a valorar todos los conocimientos desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas pruebas obviamente tienen muchas cosas que nos han mostrado estudios de la importancia para conocer cómo está, por ejemplo, no solo el estudiante, sino cómo está un salón, cómo está una institución educativa frente a otras, frente al departamento, frente al país, frente al mundo, a nivel académico. Entonces son pruebas muy interesantes, pero hay que saberlas manejar.